Después de escuchar estas anécdotas de horror de personas reales, no podrás dormir, porque ¿quién lo haría después de saber que su familia está en peligro? Todas estas historias tienen algo en común y espero que al final del video descubras qué es lo que las une. La primera historia que escucharás estuve a punto de dedicarle un video propio para que te des una idea de lo interesante que es. Me gustaría ver en comentarios un emoji de grito y solo los valientes que lleguen hasta el final sabrán qué significa. No te quito más tu tiempo, sé que quieres que comencemos ya, así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. La maldición de la hija. Apenas conozco tu canal y esta es la primera historia que te voy a escribir para que la compartas. Espero que sea de tu agrado y sobre todo que te guste. Hace unos pocos años yo estaba asistiendo a un grupo donde conocí a un señor que es ingeniero y a su esposa que iba junto con él. Desde ahí hicimos amistad y empezamos a frecuentarnos. Ellos me contaron esta historia, que de verdad me dejó sorprendido al escucharla. Su esposa es originaria de un país del Medio Oriente y es unos 15 años menor que él, pero vive aquí en México desde que era niña, cuando llegó con su madre y sus hermanas más chicas. Mi amigo la conoció cuando ella era muy joven. Poco tiempo después de contraer matrimonio se convirtieron en padres de una pequeña niña que los llenó de mucha felicidad, pese a que mi amigo ya casi llegaba a los 40 años y no tenía ninguna experiencia previa como padre. Sabemos que en los países del Medio Oriente las mujeres casi no tienen voz ni voto, ya que en esos países se profesan las religiones suní y chiita, que forman parte de sus leyes y costumbres. Por ello, la situación es muy desfavorable e injusta para las mujeres, porque viven con un sinfín de restricciones legales. No se les valora ni se les respeta y prácticamente no tienen derechos, además de ser sometidas a muchos abusos en contra de su voluntad. Otra cosa es que esos países son muy conflictivos y casi siempre están en constantes guerras. Por esa razón, su esposa emigró junto con sus 2 hermanas más chicas y con su madre, ya que ellas nunca han creído en esas religiones. De hecho, nunca en sus vidas han visitado el templo ni la ciudad donde nacieron esas creencias. Ni siquiera han tenido los libros que todo practicante de esas religiones se supone debe tener. Su madre no quería esa vida de abusos para ellas. Por el contrario, deseaba que tuvieran un mejor futuro y una vida libre de esas reglas injustas. Así que en la primera oportunidad que tuvo, la sacó de su país con muchos esfuerzos y con la ayuda de los militares extranjeros que por lo general suelen intervenir en esas guerras. Llegaron primero a España y luego después de un tiempo a México, donde decidieron hacer sus vidas. Ya aquí en México su esposa estudió y se graduó de contaduría, aunque no ha trabajado mucho en su carrera. También es maestra de danza y lo que mejor sabe hacer es bailar las danzas del Medio Oriente que domina a la perfección. Por ello mi amigo le ayudó a poner un salón en su casa para que pudieran dar sus clases, que empezaron muy bien con unas pocas alumnas. Pero repentinamente, en su casa empezaron a suceder cosas extrañas, sin explicación, como que se les perdían objetos y después aparecían destruidos. También, cuando miraban la televisión, en la pantalla salían imágenes que no correspondían a lo que estaban viendo, o cuando estaban usando las computadoras, de repente éstas se apagaban solas, o igual que con la televisión, salían imágenes ajenas en la pantalla. Aunque en un principio eran detalles insignificantes y parecían simples coincidencias, no les dieron tanta importancia porque pensaban que, hasta cierto punto, eran cosas normales y las pasaban por alto. Justamente un día, mientras preparaba el salón para la clase habitual, recibió una llamada del kinder donde iba su pequeña hija, avisando que la niña había empezado a sentirse mal durante la clase. Entonces ella y mi amigo fueron de inmediato al kinder para ver lo que sucedía. La médica del kinder estuvo revisando a la niña
y les dijo que estaba deshidratada y que el estómago le dolía porque tal vez algo que comió le hizo daño y solo necesitaba descansar. Un simple dolor estomacal, ¿cierto? Pero las cosas no se quedaron ahí. A los pocos días volvieron a llamarlos del kinder y les dijeron que su hija se había puesto peor que la vez anterior. Entonces, ya pensando que podía ser algo más y que no solo era algo que le había caído pesado, decidieron llevarla con su médico de confianza, que le recetó algunas medicinas para que pudiera mejorarse. Pero estando en su casa, la niña volvió el estómago y luego se desvaneció. Claramente esto ya estaba saliendo de lo normal. Entonces la llevaron con otro médico diferente que la revisó, pero no le encontró nada. Mi amigo y su esposa la llevaron a un hospital privado donde él paga sus seguros médicos y los atendió un doctor especialista en el tema. Ellos le comentaron al doctor que la niña tenía ya varias semanas enferma y que la habían llevado con otros médicos diferentes, pero que ninguno le encontró nada grave. El médico del hospital les dijo que la única forma de saber si la niña tenía algún problema serio de salud era mediante unos estudios, ya que esos síntomas se presentaban cuando empieza a aparecer algún tipo de cáncer o alguna enfermedad relacionada, porque para ese momento la niña estaba muy pálida y ni siquiera podía levantarse de la cama, además de que le costaba mucho trabajo articular palabras. Como el doctor los notaba muy angustiados, les pidió que no se alarmaran y conservaran la calma, ya que al ser médico no podía mentir a sus pacientes y debía ser muy directo para darles el diagnóstico y decir las cosas tal como eran. Entonces mi amigo le dijo al doctor que de ser posible le hicieran los estudios en ese preciso momento para descartar cualquier enfermedad grave y que si su hija necesitaba de algún trasplante o de alguna transfusión, él estaba dispuesto a ser donador en caso de ser compatible. El doctor dijo que en ese momento procederían con los estudios y les pidió que llenaran los documentos necesarios para ello. Después de unos minutos les dijo que ya estaba lista la máquina para los estudios y los llevó hasta la sala donde se encontraban los equipos. Sin perder tiempo le realizaron unas tomografías a la niña para ver de qué enfermedad se trataba, pero los estudios salieron limpios y sin signos de cáncer ni de alguna otra enfermedad grave. Esto no se podía quedar así, ya que los síntomas que presentaba la niña indicaban que algo estaba funcionando mal en su cuerpo. Entonces le hicieron estudios sanguíneos y también salieron limpios, aunque los resultados no convencían para nada a mi amigo y a su esposa porque su hija estaba muy enferma y ellos no podían descubrir lo que le estaba sucediendo. El doctor les dijo que podían llevarse a la niña a casa y que solo debía reposar hasta que mostrara señales de recuperación. Como no estaban convencidos, le insistieron al doctor sobre algún tratamiento para la niña, pero él les dijo que no necesitaba de ningún tratamiento ya que no había ninguna enfermedad y que tampoco podía recetarle ninguna medicina porque entonces sí podía causarle daño. Solo les repitió que la niña nada más debía reposar y les dijo que si continuaba enferma presentando los mismos síntomas y no veían signos de recuperación, no dudaran en llevarla de nuevo al hospital para nuevamente revisarla. Ellos regresaron angustiados y un poco frustrados a su casa, ya que el estado de su hija no se veía bien. Tenían la incertidumbre de no saber qué estaba pasando. Afortunadamente, con el paso de los días, la niña empezó a recuperarse y presentó mejorías, por lo que ya no fue necesario llevarla nuevamente al hospital. Pero ahí no se termina la historia. Una simple falsa alarma, ¿verdad? Tal vez era algo que habían pasado por alto, pero esto iba mucho más allá de lo terrenal y ellos ignoraban de qué se trataba. Mi amigo y su esposa me cuentan que pocas semanas después, una noche, despertaron con los gritos de su pequeña hija. De inmediato los dos fueron corriendo al cuarto de la niña y al entrar, la encontraron llorando y muy alterada. La niña les dijo que alguien quería hacerle daño y estaba ahí, en su recámara. Entonces se la llevaron a dormir con ellos pensando que había tenido un mal sueño. Pero noches después se repitió la misma situación
La niña entró llorando a gritos en el cuarto de ellos, diciéndoles que nuevamente alguien había entrado en su cuarto y la querían lastimar. Sin pensarlo dos veces y temiendo que hubiera algún intruso en su casa, mi amigo tomó un machete que siempre tiene a su alcance y fue directo al cuarto de su hija para enfrentar a esa persona que quería lastimarla. Pero no encontró ningún intruso y tampoco había forma de que pudiera meterse por las ventanas, ya que éstas tienen protecciones. Entonces mi amigo revisó toda su casa pensando que tal vez estaba escondido en alguna parte, pero siguió sin encontrar a ningún intruso. Otro detalle es que su casa está en una calle privada, de esas que en las entradas tienen rejas y que además cuentan con vigilantes encargados de la seguridad día y noche. Por ello no es tan fácil que un extraño pudiera meterse. Y si ese fuera el caso, los vigilantes inmediatamente habrían alertado a mi amigo de cualquier intruso que quisiera entrar a su propiedad. Por lo tanto, era bastante difícil que alguien físicamente los estuviera acechando, pero en esos momentos tan tensos, mi amigo olvidó ese detalle. Por muchos días la niña se negaba a dormir en su cuarto y no quería ni entrar porque se sentía observada y tenía mucho miedo. Por ello siguió durmiendo con sus padres, ya que así se sentía mucho más segura. Pero las cosas no tardaban en ponerse peores de lo que ya estaban. Debido a toda la tensión acumulada por el estrés de los problemas que presentaba su hija, ambos decidieron tomar con su hija unas vacaciones en otro estado, con salida al mar, para poder relajarse un poco y así despejar sus mentes. Para esto alquilaron por algunos días una casa en la playa que tenía un clima agradable, y así juntos podrían descansar para que su hija estuviera más tranquila y pudiera olvidarse de esas pesadillas. Pero no imaginaban lo que pronto iba a suceder. Una noche, mientras dormían en la casa que habían alquilado, de pronto su pequeña hija entró llorando a gritos en el cuarto donde ellos descansaban. Eran gritos muy feos que no parecían una simple pesadilla. Realmente estaba aterrada y de nuevo les dijo que alguien quería hacerle daño y era la misma persona que la atormentaba en su casa. Ese ser los había seguido hasta donde estaban y esa noche volvió a quedarse con ellos. Claramente por esta situación no pudieron dormir. Lógicamente, eso arruinó sus vacaciones y por ello regresaron a su casa, donde las cosas siguieron empeorando. Ya no podían estar tranquilos en su propio hogar. Lo que parecía un sueño se había convertido completamente en una pesadilla. Esta situación ya estaba empezando a salirse demasiado de control. El problema es que no sabían a lo que se estaban enfrentando. Una tarde, mientras descansaban en casa, su esposa de repente empezó a quejarse de un muy intenso dolor en el vientre, seguido de un fuerte sangrado. En ese momento ella perdió el conocimiento y tuvo un desmayo frente a él. Sin perder tiempo, mi amigo la subió al carro y la llevó al mismo hospital donde hacía pocos meses habían llevado a su hija. Entonces llamó a la madre y a las hermanas de su esposa para avisarles que estaba hospitalizada porque se había puesto muy grave y que si podían ir a verla al hospital. También le pidió de favor a una hermana de su esposa que si le podía cuidar a la niña y ella le dijo que sí. Hubo que ingresar de emergencia a su esposa hasta que al día siguiente ya estaba fuera de peligro y recobró la conciencia. Pero aún seguía delicada porque también había perdido mucha sangre. El doctor que la atendió le dijo a mi amigo que tal vez no lo sabían aún, pero su esposa tenía un embarazo de pocas semanas y de un momento a otro lo había perdido sin razón aparente. Al escuchar esas palabras, mi amigo y su esposa no pudieron contener ese llanto tan amargo. El doctor, al comprender el dolor tan fuerte que sentían, les dijo que no se podían rendir y que tenían que ser fuertes porque su hija necesitaba de ellos y no los podía ver en ese estado. 2 o 3 días después dieron de alta a su esposa y pudo salir del hospital. Cuando llegaron a su casa, la niña corrió a abrazarlos y nuevamente rompieron a llorar. Cuando los padres de mi amigo fueron a verlos, estaban inconsolables porque había sido un golpe muy fuerte para ellos.
Mi amigo me cuenta que su esposa cayó en una muy profunda depresión y en menos de un mes empezó a verse emocional y físicamente muy deteriorada, al grado de que ya no tenía fuerzas para caminar y a veces las lágrimas se le salían cuando estaba sentada casi sin moverse. La situación se volvió bastante difícil para mi amigo y su esposa. Él ya no quería ni siquiera cargarla o abrazarla porque estaba tan débil que le daba miedo lastimarla. Ella comenzó a tener muchos dolores en su cuerpo, además de los problemas emocionales por causa de lo que estaban viviendo en esos momentos, y le resultaba muy difícil encontrar una solución. Durante varias noches despertó en lágrimas y muy alterada. Mi amigo, al no saber lo que sucedía, le preguntó, y su esposa le dijo que había tenido una pesadilla horrible donde le hacían daño a su hija y no podía hacer nada para impedir que la lastimaran, solo podía ver a su niña sufriendo. Él le dijo que la niña estaba con ellos y que dejara de llorar. Ella abrazó a su pequeña hija temiendo que esa pesadilla se hiciera realidad. Por varias noches su esposa despertó llorando de la misma pesadilla y decía que no podía defender a su hija de quienes la lastimaban y que todo sucedía en el mismo lugar. Entonces comprendieron que se trataba de algo muy serio y que podía estar fuera de su alcance, pero no había más alternativas, tenían que solucionar ese problema como diera lugar. En ese momento se dieron cuenta de que todo esto que estaba sucediendo, lejos de ser una enfermedad o algo físico, estaba rayando en lo sobrenatural, aunque no lograban explicarse por qué les estaba sucediendo todo esto a ellos. Al no tener otras opciones, mi amigo decidió buscar ayuda en un convento donde conoció a un obispo que tenía a cargo de superior y con el que pudo hablar del problema por el que estaban pasando. Le contó todo lo que había sucedido anteriormente con todos los detalles. Ese obispo supo escuchar a mi amigo, ya que contaba con mucha experiencia y se dispuso a ayudarlo. Lo llevó a su casa para que hablara con su esposa y pudieran llegar al fondo del problema, pero al entrar a su casa, el obispo dijo que sentía un ambiente muy pesado y tenía un mal presentimiento. Teniendo clara la situación, le pidieron al obispo que se quedara con ellos. Le ofrecieron de comer y le arreglaron un cuarto para que pudiera dormir en su casa y les hiciera compañía mientras averiguaban las causas de lo que estaba sucediendo. De pronto, una noche, el obispo, muy alarmado, los despertó y les dijo que había descubierto lo que posiblemente estaba causando el problema, y por la expresión en su rostro sabían que no estaba mintiendo. Debían ir urgentemente a un lugar y que él los acompañaría, pero tenían que dejar a la niña con algún familiar porque no podían llevarla con ellos. Entonces nuevamente dejaron a la niña con la hermana de su esposa y fueron con el obispo hasta donde él les dijo. Este obispo fue indicándoles el camino y llegaron a un lugar que estaba muy lejos de su casa y se sintieron muy confundidos porque no conocían amigos ni familiares que vivieran por ese rumbo, pero el obispo les dijo que iban en la dirección correcta. Finalmente, el obispo les señaló un punto en específico y llegaron hasta unos cuartos abandonados junto a la carretera, bastante lejos de la ciudad. El obispo les dijo que debían entrar en esos cuartos. Al ingresar encendieron unas linternas y encontraron varios trabajos de magia negra que iban dirigidos a su pequeña hija, que tenían su foto con su nombre completo y su fecha de nacimiento. En ese momento se llenaron de rabia porque esos trabajos estaban hechos con mucho odio y con toda la mala intención del mundo. En uno de aquellos trabajos esa persona les ofrecía el alma de la niña a seres de oscuridad, diciéndoles que era toda suya y solo les pertenecía a ellos y que no le tuvieran piedad. El obispo les pidió que mantuvieran la calma y les preguntó si tenían idea de quién les había hecho eso o si habían tenido problemas con alguien porque esos trabajos los había hecho alguien que los conocía y quería lastimarlos de la forma que más les doliera. Pero ellos le respondieron que no habían tenido pleitos con nadie y que tampoco sospechaban de ningún familiar porque tanto la familia de él como la de su esposa se llevaban muy bien. Sin dudarlo, bañaron de combustible todos esos trabajos y les prendieron fuego para destruirlos. El obispo les pidió que no pararan de rezar mientras los trabajos se consumían en el fuego. Una vez que las llamas se apagaron, volvieron a bañar de combustible los trabajos y les prendieron fuego por segunda vez,
pero había cosas que no se quemaban. El obispo les roció con agua bendita para terminar con ellos, pero esas cosas emitieron una clase de chillidos que duraron unos cuantos minutos y finalmente salieron de aquel lugar. El obispo les dijo que no se preocuparan por encontrar al autor de esos trabajos, ni tampoco era necesario buscar venganza. Toda esa magia negra volvería por sí sola a quien la hubiera hecho. Mi amigo y su esposa regresaron a su casa con el obispo para que la bendijera por todos lados, sobre todo el cuarto de su hija. Entonces la tranquilidad fue regresando lentamente a su hogar y el obispo les regaló un crucifijo bendito, una botella de agua bendita junto con un rosario, una Biblia y una veladora que también estaba bendita. El obispo les pidió que la Biblia permaneciera abierta y que dejaran la veladora encendida, además de que no dudaran en asistir a misa cada vez que les fuera posible. Hasta ese momento no sabían quién había sido capaz de querer lastimar a una inocente niña. Hasta donde ellos sabían, no tenían enemigos ni pleitos o problemas con compañeros de trabajo, ni con familiares, ni con nadie en general. Algunos meses después de todo esto, una mujer falleció trágicamente por consecuencias de un incendio. Esa mujer había sido pareja de mi amigo pocos años antes de que él conociera a su esposa. Mi amigo siempre le había dado todo lo mejor y la apoyaba como pareja cuando ella necesitaba algo. Hizo muchos esfuerzos para darle todo lo que ella quería y para verla siempre feliz. Incluso ya le había propuesto matrimonio para unir sus vidas y se habían prometido el uno al otro que estarían juntos en las buenas y en las malas, pero ella no cumplió con su parte de la promesa. Cuando mi amigo empezó a tener problemas de salud y comenzaba a quedarse sin trabajo, ella decidió abandonarlo al verlo con esas dificultades. Incluso rechazó la propuesta de matrimonio para irse con otro hombre con dinero que sí le daba lujos y la vida que ella deseaba. Desde entonces ya no supo nada más de ella. Pero mi amigo recuperó la salud y logró salir de la situación tan difícil por la que estaba atravesando. Entonces decidió estudiar una maestría con la que tiempo después encontró un gran trabajo donde ganaba muy buen sueldo y luego ascendió a jefe en una constructora de obras. Con mucho esfuerzo levantó su casa y luego emprendió sus propios proyectos. Cuando mi amigo comenzaba a ganar más dinero y le iba mejor que antes, aquella mala mujer quiso regresar a su lado, pero mi amigo le dijo que eso ya no era posible porque él ya estaba con su actual esposa y su primera hija ya venía en camino. Además, le recordó que ella fue quien decidió poner fin a la relación y no había vuelta atrás. Esto la desquició y la llenó de ira porque no soportaba verlo feliz con otra mujer. Entonces resultó ser ella la que con tanta maldad había hecho los trabajos de magia negra dirigidos a su pequeña hija que encontraron en aquel sitio, porque reprobaba ese matrimonio, oponiéndose firmemente a su felicidad. Y si ella no era feliz, tampoco iba a permitir que ellos lo fueran, y quería ponerle fin a esa felicidad, así como se lo puso la relación que había tenido con él. Ahora todo tenía sentido y entendieron todo lo que había pasado. De alguna manera el incendio se provocó en el lugar donde ella dormía y no tuvo forma de salir. Prácticamente se había quemado viva hasta que lograron sacarla de ahí. Como presentaba quemaduras muy fuertes, hubo que llevarla de emergencia al hospital donde estuvo muy grave durante varios días. Pero ya no se podía hacer nada por ella, hasta que finalmente dejó este mundo de una forma muy agónica y dolorosa. Por lo anterior, a mi amigo no le extrañaba que esa mujer fuera capaz de hacer todo eso, pero sí le dio mucha rabia que se metiera con lo más sagrado que él tiene y quisiera destruir a su familia. Hasta se alegró del final tan espantoso que tuvo esa mujer, diciendo que lo tenía muy merecido y era algo que nunca le iba a perdonar. Finalmente lograron salir de tantos problemas y pudieron nuevamente tener paz en su hogar. Su esposa se volvió a quedar embarazada y tuvieron otras 2 hijas que le dieron mucha más felicidad. En agradecimiento invitaron al obispo a su casa y le hicieron una comida especial. Los 3 tuvieron que asistir a terapias en el grupo del maestro donde nos conocimos. Aún no pueden entender cómo el obispo logró percibir que se trataba de magia negra, y lo más difícil aún, cómo supo dónde se encontraban esos trabajos. Pero por siempre estarán más que agradecidos, ya que si no fuera por él,
quién sabe qué hubiera sucedido. En un principio su esposa no era muy creyente debido a la diferencia de religiones por el país donde ella viene, pero después de aquella experiencia comenzó a creer en la religión de su esposo. Entonces asistieron a retiros y misas con algunos sacerdotes del convento donde conoció al obispo. Sus hijas están bautizadas y tienen todos los sacramentos. Prácticamente ya no tienen miedo de que se repita la misma experiencia y ahora son una familia muy unida y llena de amor, además de siempre tener apoyo mutuo ante cualquier cosa que sucede. Ahora mi amigo tiene su propio negocio donde distribuye materiales para construcción y herramientas. Cuenta con sus almacenes y con sus vehículos de carga y tiene varios trabajadores. Su esposa sigue impartiendo sus clases de danza del Medio Oriente que tanto le apasionan. Un tiempo estuvo dando clases en la escuela de sus hijas, pero luego mi amigo la ayudó a abrir su propia escuela de danza, donde ahora tiene muchas alumnas. Esto ha sido todo y espero que esta historia les haya gustado para que puedas compartirla en el canal. Muchas gracias y seguimos en contacto. Si estás disfrutando este video, por favor déjame tu like y suscríbete si no lo has hecho. O si no, iré a jalarte las patas esta noche. Mi familia está maldita. Hola de nuevo, Ger. Lo siento mucho por mi redacción al contar la historia. No soy muy buena en eso. Por favor, cambia los nombres. Mi abuela me contó que cuando mi tía mayor, que se llama Camila, era más chica, de aproximadamente unos 10 años, y mis otras tías tenían un poco menos de edad, la madre de mi abuelo no quería a mi abuela. Prácticamente la odiaba a ella y a sus hijas, porque, según en su mente, le había quitado a su hijo favorito y ella no era merecedora de él. La cosa es que mi abuelo siempre fue firme al defender a mi abuela de ella. Además, toda la familia sabía que mi bisabuela era una bruja muy poderosa y mala, así que tenían cuidado. Siempre les mandaba maldades a mi abuela y a mis tías. Una vez les regaló una torta de piña por el cumpleaños de mi tía Camila, pero mis abuelos les dijeron que mejor se la comían mañana porque ya era muy tarde. Al otro día, cuando fueron a ver la torta, estaba llena de gusanos de pozo séptico y estaba muy asquerosa. Botaron todo y mi abuelo fue a pelear con mi bisabuela por eso. No fue la única vez, ya que otra vez les regaló empanadas de arroz e hicieron lo mismo. Las dejaron para el día siguiente y cuando las fueron a ver y abrir, estaban con mechones de pelo y gusanos también, como si estuvieran podridas desde hace días. Mi mamá, cuando era niña, de unos 6 años, estaba sentada en el pasto con los brazos apoyados cuando sintió que alguien le dobló el brazo y cuando lo fue a ver, estaba completamente roto. Tenía una fractura y la tuvieron que llevar al hospital por eso. Esa no fue la única vez, ya que esa fue la primera de 3 fracturas que tuvo en los brazos. La segunda vez sintió que la empujaban y cuando se fue a revisar tenía fracturado el otro brazo y tuvieron que ponerle yeso de nuevo. La tercera fue la peor, según yo, ya que iban bajando por un camino no tan empinado del cerro. Iban con mucho cuidado con mis tías, cuando sintió que la agarraron del pie, lo que hizo que se tropezara y cayera cerro abajo rodando. Se quedó envuelta en alambre de púas. Mis tías salieron corriendo a avisarle a mi abuelo. Él llegó con su papá para poder cortar los alambres que ya estaban enganchados en la piel en algunos puntos, sobre todo en la cara y en un ojo, al que casi le hace perderlo, y tuvo fractura de nuevo en el brazo. Mi tía Daniela nació con un don muy fuerte. Podríamos decir que ella era un tipo de clarividente y tenía el poder de la voz, además de que podía ver a todos los seres nítidamente como ver a personas normales. Por eso mi abuela, desde que era un poco más mayor, se aferró tanto a la religión de los testigos de Jehová por el miedo a esas cosas. Mi tía Daniela nunca quiso ejercer su don como bruja ni nada así, lo aborrece. Una vez me contó que cuando era adolescente estaba en la plaza de armas de aquí, de Illapel, y eran como las 8 p.m., ya estaba oscuro. Vio a 4 personas vestidas de negro que tranquilamente se fueron poniendo en cada esquina de la plaza
y como que estaban rezando en un idioma extraño. Ella se empezó a sentir muy mal, y si no fuera porque un conocido la ayudó a salir de ahí y la llevó a casa, dice mi abuela que quizás le hubieran hecho un daño tremendo. Mi bisabuela, además de todos los trabajos que hizo en contra de mi abuela y mis tías, como hacer que mi abuelo se pusiera violento o que anduviera con otras mujeres, aunque esto no es justificación, logró que ellos se divorciaran, porque ya era algo insostenible. Estaba como cegado. Mi abuelo cambió mucho durante los últimos años de matrimonio hasta que lo tuvieron que echar de la casa. Cuando él ya se fue, mi bisabuela no dejó de hacer sus brujerías y mandaba a un ser, a una entidad, a mi casa, a tocar las paredes con mucha fuerza y a matar a los pájaros que teníamos en una jaula grande en el patio. Todos en mi familia lograron ver a ese ser. Era como un búho grande, negro, pero en vez de tener plumas tenía como pelo y arrastraba sus patas de una forma muy extraña. Mandaba plagas también, como tarántulas que salían de la nada, o moscas, entre otras cosas, o hacía que se manifestaran unos seres por fuera de la casa, afilando cuchillos y tirando de cadenas gruesas. También en una de las casas donde vivieron mis abuelos, escuchaban desde sus piezas que prendían la luz en el comedor y ponían la mesa, pero cuando iban a ver, no había absolutamente nada. Es eso, en resumen, todo lo que tuvo que vivir mi familia por culpa de mi bisabuela. Ella sigue viva, tiene como 100 años ya y sigue bien, aunque está medio sorda. Ya no puede mandar males por su edad y aún así le tenemos como una especie de compasión y de vez en cuando yo me quedo a cuidarla cuando los hermanos de mi abuelo o él no pueden cuidarla. A mí nunca me quiso hacer daño, eso sí, pero aún así yo vi muchas cosas en su casa, como demonios. Irónicamente, ella es una gran devota católica y tiene muchas figuras de vírgenes y de Jesús en su casa. Como dato adicional, mi abuela sufrió mucho por causa de mi bisabuela, ya que desde que tuvo a su primera hija, fue decayendo en salud y estuvo años saliendo y entrando al hospital. Prácticamente vivía allí porque era enfermedad tras enfermedad. Fue operada de vesícula, apendicitis, le extrajeron el útero después de dar a luz a mi tía Andrea y antes de ella perdió un embarazo de gemelos a los 7 meses. Gracias a Dios ella está bien ahora, y su enfermedad acabó luego de que mi abuelo se fue de la casa, ya que lo echaron por su mal comportamiento. Se puso violento y le quiso levantar la mano a mi abuela. A mi mamá le pegó cuando supo que quedó embarazada y le quiso pegar a mis otras tías. Según lo que me cuentan, fueron momentos muy malos y tristes, ya que él se gastaba casi toda la plata con su otra mujer y a mi abuela le pasaba muy poco y tenía que ingeniárselas para vivir, ya que ella era ama de casa. Si necesitas algún dato más, no dudes en preguntarme. Muchas gracias por leerme y un fuerte abrazo. ¿Quién gritó? Hola, Ger. Veo tus videos casi a diario mientras hago tareas. Me encanta escucharlos en ese tiempo, me relajan. Prefiero mantenerme en el anonimato. Soy bastante tímida, solo es eso. Tengo muchas historias, no son muy terroríficas, pero me gustaría compartirlas. Esta historia es una que marcó mucho mi vida hace muchos años. Creo que es una de las más especiales. Tenía aproximadamente 4 años y medio o 5, y mi hermana unos 3. Mi mamá lavaba ropa todos los sábados y mi hermanita y yo la acompañábamos. Nos encantaba jugar a la playa con nuestras muñecas y con esas cosas que les gusta a las niñas pequeñas. Mi mamá estaba en la azotea lavando la ropa. Abro paréntesis para decir que la azotea donde mi mamá lavaba estaba arriba y era un espacio abierto, por lo cual había sol. Mi hermanita y yo seguíamos en el piso de abajo. Mi hermanita estaba en nuestra habitación, que está cerca del comedor y la cocina. Ella estaba preparando a su muñeca y su pañalera de juguete mientras yo estaba sentada en la mesa del comedor. No tengo idea de qué estaba haciendo, simplemente estaba sentada. Mi muñeca y mis cosas ya estaban listas, las había dejado en un mueble detrás de mí. Y dato importante, la dejé sentada, y era una muñeca de las que tienen los ojos móviles. La cocina
Era un cuarto con una ventana muy grande que daba vista a casi todo el interior. Y entonces, ahí lo vi. Un hombre, o una sombra, no sé qué era eso. Era totalmente negro, alto, de unos 2 metros. Tenía un sombrero de copa, como los que usan los magos. No tenía cara, simplemente era una figura negra, pero sentía y parecía que me miraba fijamente. Después de unos segundos pareció que se dio cuenta de lo que vi, porque empezó a dar vueltas muy rápidas, demasiado rápidas de hecho. Hizo eso por al menos 30 segundos. Después se detuvo, volvió a mirarme y se metió a una parte de la cocina que ya no era visible desde donde yo estaba. Yo no era una niña miedosa, era más bien curiosa. Me pareció divertido, pensé que quería ser mi amigo. Así que me paré de la silla, abrí la puerta de la cocina y caminé. Según yo, había entrado a un hueco que estaba detrás de la nevera o refrigerador, como le llaman en sus países. Hasta ese momento no tenía nada de miedo, pero por alguna razón, cuando revisé para ver si estaba o no, y no lo vi, me asusté un poco. Más bien me extrañó. No le di importancia y volví a sentarme en el comedor. Cuando estuve allí, miré a la pared contraria y me arrepiento de haberlo hecho. Ger, cuando giré, lo vi. Esta vez estaba sentado a mi lado, mirándome de la misma manera que la primera vez. En ese momento fue cuando me asusté de verdad. Salí corriendo a la habitación para jalar a mi hermana sin explicarle nada y corrimos juntas hacia donde estaba mi mamá. Yo estaba hecha un mar de lágrimas y cuando pasamos por donde estaba ese hombre no me percaté si aún estaba ahí o no. Pero de lo que sí me di cuenta fue de que la muñeca que estaba en el mueble ya no estaba sentada como la dejé. Ahora estaba de pie, algo que era prácticamente imposible por el material de la muñeca. Y sus ojos, sus ojos, estaban hacia atrás, y me parece haberlos visto tornarse de un color rojo intenso. Pero no me importó, ya me había asustado lo suficiente como para detenerme en ese momento. Lloré en los brazos de mi madre, temblé y tartamudeaba mientras se lo contaba, incluso babeaba. Y en efecto, no me creyó, ni ella, ni mi padre, ni siquiera mi hermanita. Lo dejé pasar, pero los días siguientes solo empeoraron. Me sentía pesada, y no solo yo, sino el ambiente en el que me encontraba. Incluso tenía pesadillas con ese señor, hasta que un día simplemente se fue. Años después, de hecho hace unos meses, estaba construyendo lo que sería mi próxima habitación. Un día unos amigos vinieron a mi casa para ver películas y pasar un rato entre adolescentes inmaduros. Ya era tarde, se habían ido casi todos y solo nos quedamos 2 amigas y yo. Ger, no sé por qué se me ocurrió ir a enseñarles mi futuro cuarto, que aún estaba en construcción. Subimos las escaleras y llegamos. Puse un pie en la habitación y sentí esa sensación, ese ambiente pesado. No dije nada para no asustarlas. Ellas empezaron a decir que mi habitación se vería muy bonita ya terminada. Entramos al baño que estaba ahí y la sensación seguía. Ger, de hecho, se sintió más fuerte cuando entramos al baño. Y entonces hubo un grito. Agudo, muy agudo. Al escuchar ese grito, por inercia, yo también grité y todas gritaron. Salimos corriendo de ahí. Llegué muy agitada al piso de abajo y no podía respirar. Una de nosotras rompió el silencio. ¿Quién gritó? No sé, yo grité después de alguien, respondió otra. Las miré completamente asustada y les dije que yo también había gritado después de escuchar ese primer grito tan desgarrador. Nos quedamos paralizadas. Ninguna de las 3 había gritado primero. Todas gritamos como en bucle, una después de otra. Otra vez se rompió el silencio. Vi a una mujer vestida de blanco asomándose a la habitación. Ger, yo lo vi. Vi al hombre que había visto hace años, mirándome de la misma forma tan aterradora, pero no se los había dicho, me quedé callada y estaba confundida.
¿Mi amiga había visto a una mujer y yo al hombre? Decidí dejar de pensar en eso. Un tiempo después la habitación estuvo terminada y empecé a dormir allí. Pero la primera noche me visitó. Estaba dormida en mi cama cuando un sonido me despertó. Se escuchaba como si unas uñas rasgaran el vidrio de mi ventana. Abrí los ojos y allí estaba ese maldito hombre, otra vez con esa mirada tan característica de él. Quería gritar, Ger, pero no pude. El hombre abrió la puerta, entró a mi habitación y se sentó en la esquina de mi cama. No me podía mover. Simplemente se quedó ahí sin despegar su mirada de mí. No sé cuánto tiempo estuvo allí, pero para mí fue una eternidad. Cuando todo terminó, se levantó de la cama y se fue. No pude volver a dormir. Y sí, otra vez babeaba. Por la mañana se lo conté a mi hermana mayor, que antes dormía en mi actual habitación. Se quedó helada y me contó que ella también lo veía de la misma manera en la ventana y solo en esa habitación. Me dijo que ella se deshizo de él gritándole: «¡Vete, hombre de negro!». Me recomendó que si lo volvía a ver hiciera lo mismo. Pero ya no lo he vuelto a ver, aunque sin duda tengo miedo de que en algún momento se vuelva a manifestar y regrese. Esa es mi historia, Ger. Nadie me cree y no espero que tú ni los oscuros lo hagan, pero me encantaría escuchar mi propia historia algún día mientras hago deberes. Te queremos. Oscuros, muchas gracias por regalarme unos minutos de tu día y llegar hasta el final. Puede que este no sea un canal de terror grande ni con la mejor calidad, pero aprecio mucho a los que están aquí acompañándome semana tras semana. Si tú eres nuevo o nueva, te invito a suscribirte. Sé que las historias te van a interesar. Si este episodio te entretuvo, por favor compártelo y déjame un me gusta. Así me apoyas y yo puedo seguir creando contenido para ti. Ambos ganamos. Nos vemos la siguiente semana con más historias de horror. Si tú tienes una experiencia como estas por contar, puedes enviarla a experienciasdehorror@gmail.com. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.